Bienvenidos de nuevo a estos videos de la clase de inteligencia artificial, ¿sí? En la unidad número 2. Nosotros hasta aquí ya tenemos los elementos que definen el código para la estrategia de búsqueda. Sin embargo, tenemos que definir cuál de las 5 estrategias de búsqueda vamos a implementar. Entonces, bueno, nosotros ya conocemos este diagrama de clases donde ya tenemos la estrategia de búsqueda y aquí tenemos que definir cada una de las 5 estrategias de búsqueda. Entonces, pues vamos a ocupar como base el código para definir 5 clases. Cada una está asociada a nuestras estrategias de búsqueda. Bien, entonces primero vamos a implementar las estrategias de búsqueda ciega por amplitud y por profundidad para después trabajar con las estrategias de búsqueda con información. ¿Ok? Entonces nuestra primera clase es la clase de búsqueda por amplitud. Como bien decimos, esta clase hereda de estrategia de búsqueda. Y entonces lo que tenemos que indicar es cómo se van a colocar los nodos, cómo se van a insertar en la cola de búsqueda. ¿Sí? Entonces nos pasan los nodos sucesores del estado actual, ¿sí? Y los vamos a evaluar cada uno de ellos. Primero los validamos para ver si se pueden colocar en la cola de búsqueda. Si es así, le indico al nodo que su estado predecesor es el estado actual, y como esta es una búsqueda por amplitud, pues entonces le decimos que lo encolamos con la estrategia FIFO al final. Entonces esto es lo que vamos a implementar, ¿sí? Para nuestra estrategia de búsqueda por amplitud. Ok, pues vamos a crear esta clase en nuestros códigos. Aquí en el paquete espacio de estado ya tengo las diferentes clases que hemos estado desarrollando, y ahora lo que vamos a crear es una nueva clase que se llama búsqueda por amplitud. Ok, ya tengo búsqueda por amplitud. Entonces ya tengo la clase búsqueda por amplitud, pues vamos a decirle que esta clase hereda de estrategia de búsqueda. Ya está. Y como hereda de estrategia de búsqueda, pues necesita implementar los métodos abstractos. Aquí está, encolar los sucesores. Y también necesita crear un constructor, se lo creamos. Aquí está. Ya esto no lo cambiamos y lo único que vamos a indicar es el nombre de la estrategia. En este caso es búsqueda por amplitud. Ahí está el nombre. Muy bien. Y ahora vamos a indicar cómo se van a ir colocando nuestros nodos, los estados sucesores en la cola. Entonces pues vamos a hacer un for each para ir visitando cada estado que le vamos a llamar sucesor de nuestro arreglo de estados sucesores, que es el que nos pasan como parámetro. Entonces aquí tenemos esta variable, va a ir visitando cada uno de ellos. ¿Okay? Entonces lo primero que tenemos que hacer es validar si el sucesor se puede colocar en la cola checando el árbol de búsqueda. Si es así, al sucesor le establezco su nodo predecesor. Esto es muy importante porque con eso ya le decimos de dónde proviene y lo identificamos para después crear la ruta. ¿Ok? Y ahora ese estado lo vamos a colocar en la cola de búsqueda, pero lo vamos a encolar al final porque es una cola FIFO. ¿Ok? Lo encolamos al final. Y eso sería todo lo que necesitamos hacer en nuestra clase.
Bien, esto lo vamos a ir utilizando en otras clases, lo voy a mantener, lo voy a copiar y ya tengo aquí mi estrategia de búsqueda por amplitud en lo que cambia. Ok, muy bien. Vamos a seguir con las diapositivas. Ya tengo la estrategia de búsqueda por amplitud. Ahora voy a trabajar con la siguiente estrategia, que es búsqueda por profundidad. Aquí de nueva cuenta ponemos su nombre y aquí la diferencia respecto al anterior es que los nodos sucesores se colocan al inicio en la cola de búsqueda porque es una cola LIFO. Entonces vamos a crear búsqueda por profundidad. Aquí. Búsqueda por profundidad. Ok. Entonces ya está aquí la clase. Esta va a heredar de estrategia de búsqueda. ¿Sí? Y entonces pues me indica que tengo que implementar los métodos abstractos, que es cola de sucesores, y también me indica que necesito adicionar el constructor. Ya está ahí. Y entonces simplemente vamos a darle el nombre. Ahí está, búsqueda por profundidad. Ok. Y ahora pues necesitamos indicar aquí ¿sí? Cómo se van a encolar los sucesores. Entonces, como yo lo copié, lo voy a colocar aquí. Es el mismo ciclo, ¿sí? Vamos a validar, le digo si es válido ese estado, le establezco su predecesor y aquí es lo que cambia. Entonces ya no es al final, es al inicio. Esta es una cola LIFO. ¿Sí? Ok. Entonces ya tengo aquí definido mi búsqueda ciega por profundidad. Muy bien, vamos a seguir con las diapositivas. ¿Sí? Ya tengo esto. ¿Sí? Lo pusimos al inicio. Ajá, encolar al inicio. Muy bien, ahora vamos a empezar a implementar nuestras estrategias de búsqueda con información. Y la primera de ellas es búsqueda por costo uniforme. Aquí, adicionalmente a lo que ya hemos hecho, necesitamos determinar el costo, ¿sí? De llegar a un estado, ¿sí? Eso lo vamos a utilizar con o calcular con esta variable, costo acumulado. Le pregunto al estado actual cuál es el costo que llevamos para llegar a él, ¿sí? Y después calculamos el costo del estado actual al estado sucesor, que eso me lo va a dar el problema, y eso se lo sumo al costo acumulado y entonces al sucesor le asigno su costo acumulado, ¿sí? Para que después lo podamos usar si este tiene nodos sucesores también. Le asignamos su predecesor, ¿sí? Y lo encolamos, pero en este caso es con prioridad y la prioridad es el costo. Esa es la diferencia respecto a los anteriores. Entonces, pues vamos a implementarlo. Aquí vamos a definir nuestra clase que se llama búsqueda por costo uniforme. Así le llamamos. Y entonces esta búsqueda por costo uniforme hereda de estrategia de búsqueda. ¿Sí? Al heredar necesitamos implementar método abstracto y el constructor también. Y entonces aquí le damos el nombre a la estrategia. Es búsqueda por costo uniforme. Ahí está. Y ahora aquí vamos a definir, ¿sí? Vamos a definir cómo insertamos. Tenemos guardado el ciclo, esto es importante, pero aquí necesitamos guardar
el costo acumulado, ¿sí?, del estado actual. Le tengo que preguntar, oye, ¿cuánto me ha costado llegar a ti? Es con costo acumulado. Ahí está, esto es importante, ¿sí? Después valido al estado sucesor, y si es un nodo, es un estado que se puede encolar, le digo quién es su predecesor, y aquí tengo que definir el costo de llegar a él. Entonces pues es la suma del costo acumulado que tengo más del problema. Aquí yo le pido su costo del estado actual al estado sucesor. Aquí ya está definido, ¿sí? Entonces este es el costo de llegar al estado sucesor. Entonces, como ya lo tengo, pues al sucesor le digo, tu costo acumulado es el que acabo de calcular. Costo. ¿Sí? Esto también es bien importante, porque si no lo asignamos, el costo acumulado sería 0. ¿Sí? Y finalmente vamos a encolar, pero aquí ya no es al final ni al inicio, es con prioridad. ¿Sí? Se pone el sucesor y se pone el costo. Esa es la prioridad. Esto es con prioridad. ¿Sí? Así tendríamos definido la forma de encolar estados sucesores con costo uniforme. ¿Ok? Muy bien. Entonces ya tengo mi primera estrategia de búsqueda con información. Vámonos a nuestras diapositivas para continuar analizando esto. La siguiente estrategia es búsqueda best first. Y aquí recuerden que lo único que debo saber es cuánto me falta para llegar al estado meta, y entonces pues le pregunto al problema cómo calculo el costo estimado del sucesor, y ese se lo asigno, y con ese costo es con el que lo inserto en la cola. ¿Ok? Entonces vamos a crear esta clase. Vamos a ponerle aquí búsqueda con prioridad. Aquí está. Esta. Le vamos a quitar este mensaje. Aquí le vamos a decir que... No, perdón. Está mal el nombre. Bueno, lo corregimos aquí. Es R. ¿Sí? Si me lo permite. R. No, pues no me lo deja. Entonces insistimos. Encapsulamos. No. No. Es... refactoramos, cambiar el nombre. Entonces es búsqueda best first. ¿Sí? Y cambiamos el nombre y ya está. El constructor también está cambiado. Vamos a ponerle aquí nombre estrategia. Búsqueda best first. Ahí está el nombre. Y ahora vamos a, ya que tengo eso, pues vamos a determinar cómo colocar los nodos en la cola. Como tengo ya guardado el ciclo, pues ahí está. ¿Sí? Y ahora aquí valido, ¿sí? Le pongo su predecesor, pero necesito calcular el costo. Entonces lo calculo aquí. Y le digo, ¿sí?, de problema, le pregunto, dame el costo estimado no es del estado actual, es del sucesor. ¿Sí? Esto es importante. Es el costo estimado del sucesor a la meta. ¿Ok?
Ya que tengo el costo, le digo al sucesor su costo estimado, que es el costo que acabamos de crear, costo estimado. Aquí está. Y lo voy a encolar, pero de nuevo es encolar con prioridad. Y tengo que pasarle el costo. ¿Ok? Esa sería la forma. Con best first aquí no necesito llevar costos acumulados, solamente cuánto me falta por llegar a la meta. ¿Ok? Y entonces con esto ya tengo mi estrategia best first. Bien, vamos a seguir con nuestras diapositivas. Ya tengo best first y ahora vamos a la siguiente estrategia, que es la más completa, la búsqueda a estrella. Como sabemos, a estrella necesitamos el costo acumulado para llegar al estado sucesor. Ahí está, que ya lo habíamos calculado en nuestro método de costo uniforme, y el costo estimado de llegar a la meta, que es el costo que calculamos con best first. Y entonces necesitamos esos dos costos, ¿sí?, para encolarlo con esa prioridad, el costo acumulado más el costo estimado. Ok, pues vamos a crear esta última estrategia de búsqueda. Aquí se llama búsqueda a estrella, ¿sí? Y esta búsqueda a estrella, le digo de que hereda de estrategia de búsqueda. Muy bien, entonces pues implemento los métodos abstractos y adiciono el constructor, como ya lo hemos hecho, y aquí le pongo nombre estrategia igual búsqueda a estrella. Ok, y aquí en los sucesores, ¿sí?, pues ya tengo mi ciclo, ya está, pero sabemos que primero necesitamos el costo acumulado. Vamos a ponerlo acá, costo acumulado. Le tengo que preguntar al estado actual cuánto ha costado llegar a él, y ahora por cada estado de la lista lo valido, y si se puede insertar, le digo quién es su padre, y aquí voy a calcular el costo acumulado, que va a ser igual al costo acumulado hasta el estado actual más del problema el costo del estado actual al estado sucesor. Con eso ya tengo el costo acumulado, ¿sí? Luego calculo el estimado, que va a ser del problema punto get costo estimado del nodo sucesor, ¿sí?, al nodo meta. Ya tengo los dos, ¿sí? Ahora yo le tengo que decir al sucesor su costo acumulado, que es acumulado, ¿sí?, es importante, ¿sí? Y también le tengo que decir su costo estimado. Ahí está. Y ahora ya nada más lo que nos queda pendiente es encolar, pero con prioridad. El sucesor, ¿con qué prioridad? Pues es la suma del acumulado más el estimado. Ok, esa es. ¿Sí? Ahí está.
Muy bien. Entonces, pues ya tengo estas estrategias completas, ¿sí? Esto es importante para definir que nuestra estrategia esté colocando correctamente a los estados en la cola, ¿sí? Y se comporte como debe comportarse. Ok, muy bien, pues ya tengo aquí definidas mis estrategias. Ahora vamos a regresar a nuestras diapositivas ya tengo las 5 estrategias. Entonces en mi clase problema búsqueda vamos a crear un método que me va a permitir aplicar la estrategia de búsqueda. Ese método le voy a llamar buscar solución, le voy a pasar el tipo de estrategia que ya la tengo definida y aquí le voy a decir si es con repetición o no, y dependiendo del tipo de estrategia que hayamos indicado se crea el objeto adecuado con el problema que estamos tratando de resolver. Si por alguna situación el tipo de estrategia que le pasemos no está definido aquí, pues vamos a lanzar una excepción que esa estrategia no está definida. Una vez de que está creada la estrategia, pues la aplicamos, realizamos la búsqueda con o sin repetición y si nos devuelve aquí una meta, pues buscamos el estado meta. ¿Ok? Esta sería nuestra definición. Vamos a completar esto en la clase problema búsqueda, donde tenemos, esta es la clase problema búsqueda. Entonces aquí después va a ser después de tener los métodos abstractos. Aquí voy a definir el método, buscar solución, le voy a pasar el tipo de estrategia, es un entero, y le voy a pasar un lógico definiéndole si hay repetición o no. Ok, entonces vamos a definir la variable estrategia de búsqueda que va a tener las estrategias. Que búsqueda es, le vamos a llamar búsqueda, ¿sí? Y entonces vamos a tener aquí un switch dependiendo del tipo de estrategia. Vamos a tener los casos. La primera de ellas es búsqueda por amplitud. Si búsqueda por amplitud se utiliza, entonces ya podemos trabajarla aquí. Nosotros lo que debemos indicar es que necesitamos importar todo lo estático de espacio de estados punto de la clase estrategia de búsqueda, pues todas las constantes. Ya con esto no necesitamos ponerle acá que es de la clase estrategia de búsqueda. Entonces este es el primer caso. Entonces vamos a crear la estrategia que necesitamos y le pasamos el problema. ¿Ok? Este es para el primero y le damos break. ¿Sí? Ahora el otro sería búsqueda por profundidad. ¿Sí? Y entonces aquí creamos una instancia de esa estrategia. ¿Sí? Y le damos break. Y luego la otra es búsqueda por costo uniforme. Ok, y ahí está. Tercero.
el cuarto, búsqueda best first. Okay. Ahí está. El que sigue sería búsqueda a estrella. Ahí está. Ya están las 5 estrategias. Y si por alguna razón hay un problema, ¿sí? Entonces ponemos por default, lanzamos una excepción. Y esa excepción va a ser de la clase un supported operation exception. Y aquí le ponemos el mensaje estrategia de búsqueda no definida. Esa sería la excepción y con eso ya se protege el código. Y entonces pues ya aplicamos, ¿sí? De búsqueda aplicamos el método realizar búsqueda con repetición, ¿sí? Y aquí preguntamos si meta es diferente de null, significa que hubo una ruta, entonces imprimo búsqueda punto get ruta de la meta al estado inicial, ¿sí? Si no, pues imprimo no hay una ruta al estado meta. Ok, entonces con eso ya tenemos definido cómo aplicar la estrategia de búsqueda. Muy bien, vamos a regresar a nuestras diapositivas, ¿sí? Que eso es lo que teníamos, y con eso ya tenemos establecido toda la estructura necesaria para aplicar una estrategia de búsqueda. Ya hemos creado todos las estrategias y los elementos necesarios. Entonces ya estamos listos para atacar un problema, modelarlo como un conjunto de estados y aplicar nuestra estrategia de búsqueda. Pero eso lo vamos a llevar a cabo en el siguiente video. Por el momento les agradezco su atención y nos vemos en los siguientes videos de esta unidad. Muchas gracias. Hasta luego.